Buenas. Me da 2, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker, do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. ...35 milímetros despliega un nuevo rollo. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga en esta cuarta semana ya de octubre, muy contentos de llevarles a sus casas lo mejor del cine de terror. La semana pasada no tuvimos programa por unos inconvenientes de logística, unos inconvenientes técnicos, tampoco hubo repetición, pero bueno, ahí son elementos que pasan. Igual tienen otros 42 programas pendientes por ver en caso de que no lo hayan hecho, que siempre están en nuestra página de Facebook, @somos35 milímetros, y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal en YouTube. Retorna hoy a la mesa de trabajo Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Te echamos mucho de menos. Juan, muchas gracias, pues muy contento de regresar de nuevo en el programa que obviamente disfruto profundamente y en el cual además nos divertimos todo el tiempo hablando de lo que nos gusta de cine. Afortunadamente varios compromisos laborales y otras obligaciones me mantuvieron distante, creo que 3 sesiones del programa, pero 3, 4, sí, como un mes, se sintió. Gracias por extrañarme. Espero que también obviamente nuestros radioescuchas me hayan extrañado, pero bueno, ya estoy de aquí de nuevo y con muchas ganas pues de continuar hablando de cine, que eso es lo que disfrutamos. Por supuesto que sí, ya estamos a vísperas como tal de Halloween. Ya es en una semana, menos de una semana aproximadamente. ¿Vos cuáles son tus planes generalmente para Halloween, Carlos? Pues no, a mí me da una cosa simpática, es que ese día de cumpleaños mi madre. Oh. Entonces, nada, planes familiares y nada particular. Y obviamente por la casa repartir dulces a los niños, que suele ser muy común, que desde las 7 de la noche estén pidiendo. Entonces nada, salgo a entregar dulces. Nada especial. Interesante, yo siempre he querido armar como la super maratón de Halloween, pero siempre hay algo que lo impide, no entiendo por qué. A veces me quedo dormido, a veces no me sale, no me cargan las películas, pero bueno, miremos a ver qué resulta este Halloween. El programa de hoy tiene que ver con, yo diría, uno de los personajes más simbólicos y más emblemáticos del terror, un ser de la noche. Hoy vamos a hablar de vampiros, un programa que Carlos me comentó que hiciéramos hace un par de semanas. Entonces miremos a ver con qué salimos hoy. Vamos entonces de lleno. La estupidez del mundo nunca pudo y nunca podrá arrebatar. That's All, el mundo sonoro de 35 milímetros. Y volvemos a esta sección tan interesante relacionada con la música y su análisis un poco más profundo, hablando de la parte musical de una de las películas más terroríficas de la historia, que es El Exorcista. Y para eso tenemos a nuestro habitual y excelente colaborador, Sebastián Osorio. ¿Cómo estamos, Sebastián? Hombre, Juan David, ¿qué tal? Muchísimas gracias de nuevo por este espacio que me brindan aquí en 35 milímetros. Pues mire que es bien curioso que estemos pasando por un montón de éxitos. Hemos pasado por un montón de éxitos y de muchos géneros. Sí. Entonces está bastante interesante el aprendizaje que estamos generando en esta sección. Muy chévere. Hoy nos toca El Exorcista de Friedkin, una película de 1973 y catalogada por muchos como la película más terrorífica de la historia. Inclusive creo que es la única película de terror neto que ha ganado el Oscar a Mejor Película en la historia. Así que creo que eso dice mucho de un género que por lo general suele ser tan subjetivo. Y que se convirtió en un hito, además, pues finalmente de la filmografía, desde el punto de vista primero como de duplicar el esfuerzo en el cine de terror. Es decir, gran parte del cine de terror posterior lo que hace es intentar replicar muchas de las estrategias que en su momento no solamente fueron innovadoras, sino de impacto, y que además hoy en día se mantienen, digamos, con mucha frescura. Es una película que uno ve 30, 40 años después y sigue siendo una película, no digamos pues que va a aterrorizar al público, pero que todavía genera
por lo menos esa sensación de incomodidad. Y que sumado a ello se convirtió en un fenómeno de cultura popular, o sea, un fenómeno que creó alrededor de eso pues mitologías, que alrededor del tema creó tradiciones y costumbres, por ejemplo, de Halloween. Es una cosa de esas piezas, como dice Juan, fundamentales de la filmografía y sobre todo del género del terror. Pues digamos que esta banda sonora podría decirse que es una colcha de retazos armada, porque a pesar de que están los que hicieron la banda sonora, que son Mike Oldfield y Steve Bedicken, pues hay motivos y piezas utilizadas de muchos otros compositores rusos, hay compositores americanos, o sea, griegos también. Exactamente, entonces le dan la vuelta a un montón de éxitos de música que no fue hecha para el terror, pero que pegaba muy bien con la película. Entonces es una colcha de retazos musicales, pero bastante interesante. Y pues obviamente el motivo principal de la película, que es Tubular Bells. Uh-huh. ¿Qué tal si escuchamos un pedazo, el principal motivo, y regresamos con él por debajo? Bueno, y mientras seguimos escuchando ese tema principal, este Tubular Bells, que es de Mike Oldfield, pues mire que hay algo bastante interesante, y es que comienza un piano, o sea, sonido original de piano, de cola, pero lo charro o lo diferente es que se empieza a volver sintetizador, mucho sonido de sintetizador que empieza a crear ese vértigo o ese suspenso de las películas. En El Exorcista cumple una labor muy interesante, y es que cada vez que pasa algo que tiene que ver con la niña, que es como la base de toda la película, Regan, el motivo está. Ese motivo del piano siempre está ahí haciendo una presencia. Entonces es bastante interesante, que luego se combina con un bajo que a mí me parece que es un bajo bastante americano. O sea, es un bajo que conforme avanza ese motivo principal de Tubular Bells, el bajo se vuelve muy americano, muy jazzudo. Y se vuelve muy jazzudo es porque las armonías que utiliza y el golpeo, la manera de pegarle a la cuerda es bastante de jazz, pero no corta el desarrollo como tal del tema principal. Sebas apuntaba algo muy interesante, y es que efectivamente es una banda sonora que tiende mucho a la experimentalización. Y esto es algo que vemos también, por ejemplo, en el uso de zumbidos de abejas para provocar tensión, para provocar una sensación de incomodidad y de hastío, porque es como si algo nos estuviera punzando el tímpano. Inclusive hay una anécdota curiosa, pues una anécdota personal referente a esto, y es que hace mucho tiempo, escribiendo un artículo pues, sobre esta película, estaba escuchando la banda sonora pues como para entrar más fácil en calor. Y solamente escribiendo, o sea, estamos hablando de ver una hoja de Word en blanco mientras iba escribiendo, y llegué a pegar varios sobresaltos. O sea, la música es tan potente y tiene unas variaciones en sus picos tan interesantes que puede causar miedo y susto por sí sola. De hecho, llegó un punto donde me tocó como, no, venga, bajémosle un poquito esto el volumen, que esto me está como indisponiendo feo. Da una sensación extraña. El poder de la música, y es que volvemos a lo que hablábamos en una sección anterior, y es que en ese tipo de películas, más allá de la música, son los efectos de sonido. Todos esos matices que crean en los ambientes sonoros, más allá de que sea música que tenga una armonía o demás, son esos ambientes sonoros que construyen mucho las dinámicas. Muy interesante, y además yo creo que más allá un poco de los efectos narrativos que nos describen ustedes también, pues viene, digamos, lo que es propio de una banda sonora, además de una película con, digamos, el calibre del Exorcista, y es que ya se convierte también, vuelvo e insisto, en una pieza musical de recordación popular. O sea, cualquiera escucha, yo hace un momento no la recordaba, y Sebastián me pone antes de empezar el programa 2-3 notas y automáticamente se me dispara las imágenes de la película, me pone en contexto y lo mantiene a uno, digamos, con ese tipo de cosas que son las que de alguna manera le agradece el espectador promedio de una buena banda sonora, que todo el tiempo te esté conectando con las imágenes, incluso en ausencia de ellas. Y que genera recordación, entonces es una cosa pensada, más allá de la película, es pensada a nivel comercial también. Entonces engancho a la gente con mi banda sonora, porque la banda sonora es la que va a quedar todo el tiempo después de ver la película, y la gente perfectamente puede irse para la casa y pensar otra vez en ese piano. Pam, pam, pam. O sea, es una maravilla. Muy, muy bien hecho. Yo creo que entonces terminemos la sección escuchando la parte en donde se incluye el bajo, donde el bajo entra en acción con este motivo principal de la película, y pues hasta aquí, that's all. Muchísimas gracias, Sebastián, y que el poder de Cristo nos ayude.
Ociosidades cinéfilas. Para la sección de ociosidades o de variedades o de todas 5000, traigo un pequeño apartado de uno de mis directores, escritores, cineastas, director de series de televisión, persona, lector, no sé, ser viviente favoritos, Guillermo del Toro, quien tiene una particularidad y es que es el dueño o el creador de un museo llamado Bleak House. Así que antes de empezar a describirlo voy a leer un pequeño apartado de un artículo sacado de internet que resume mucho lo que es. Y dice: comienzas a escuchar música de terror e ignoras los luminosos rayos de sol. Luego tocas el timbre de una modesta casa suburbana, cuyos setos están cortados con esmero, y cuando la puerta se abre, aparece, rodeado de paredes rojo sangre, un cerbero con 4 ojos caídos y colmillos enormes. La cabeza de Frankenstein flota, incorpórea y enorme, por encima del cerbero. Mirándote determinadamente desde la sala, con los dedos sobre un libro, se encuentra el novelista de terror de principio del siglo XX, H.P. Lovecraft. En un sofá victoriano, una muñeca demente le sostiene la mirada a un gigante de bronce, Uncle Creepy y Cousin Fairy. Yo creo que lo que propone la casita del horror de Guillermo del Toro, la casita personal, es una casa para ñoños, mejor dicho. En él están aproximadamente entre 500 a 600 obras que ha coleccionado Guillermo del Toro a lo largo de su vida, que van desde pinturas, esculturas, libros. Tiene un estante, tiene un salón dedicado a unos 700 libros sobre terror, sobre ciencia ficción, sobre fantasía. En esto se resumen todo lo que es Guillermo del Toro. ¿Por qué? Porque como pues creo que lo habíamos hablado la semana pasada, él vive en un mundo de fantasía y él fervientemente cree que vive en este mundo. Entonces él dijo: voy a colocar un lugar donde la gente pueda entrar, por así decirlo, en mi cabeza. Entonces este museo, que se traslada, o que ha tenido varias, digamos, exposiciones en Estados Unidos, tiene muchísimos elementos de terror, de ciencia ficción. Uno entra al museo, no es extraño pues ver como reza el artículo a Lovecraft, el dueño del terror psicológico, por así decirlo. Ver a Frankenstein, ver a vampiros, ver a Regan, la del exorcista, ver a Regan, viendo hay televisor. Hay setos de vampiros de Blade 2, pues que Blade 2 fue dirigida por Guillermo del Toro, y de hecho él dice: esta es una de mis películas favoritas porque me permitieron hacer lo que yo quisiera con el maquillaje. Y está ahí, se retrata a Guillermo del Toro. Es muy interesante porque es una propuesta diferente a las casas del terror. En las casas del terror pues uno entra y uno está esperando el repetitivo salto de terror, que salga de la nada algo para que lo asuste a uno. No, aquí es un tributo a todo lo fantasioso que ha admirado Guillermo del Toro. Exacto, es como una recolección de pequeños cachivaches y grandes esculturas. De juguetes, hay juguetes. Él explica que cuando pero todo relacionado precisamente con el horror, con esos artículos que son tan fantásticos, tan propios de los Grimm, de los hermanos Grimm, pero que ocultan dentro de sí como cierto rasgo lóbrego, cierto rasgo siniestro. Él explica que cuando niño la mamá le regaló un escritorio victoriano. Entonces en él colocó, en un estante colocó el libro, pues en un cajón colocó los libros, en otro colocó los mangas de terror y cómics de terror, encima colocó los juguetes, todos de terror, siempre de terror. Es algo admirable que él desde pequeño haya mantenido esta línea, y realmente es casi una inspiración. Es una inspiración constante. Él es una persona, y me parece muy bonita la analogía que Juan Diego hace aquí, que es entrar en la cabeza de Guillermo del Toro. Y es porque hace mucho tiempo, leyendo en una revista, lastimosamente no recuerdo cuál, una entrevista que le hicieron a él cuando sacó, creo que Hellboy 2 del Ejército Dorado, él comentaba que de pequeño él le tenía muchísimo miedo a la oscuridad, y que él en cierto modo hizo una especie de pacto con esos monstruos que lo acosaban, afirmándoles que si lo dejaban en paz, él iba a dedicar cuando fuera grande a hacerles tributo a ellos. Y me parece precisamente algo muy bonito, porque los trabajos de Guillermo del Toro han estado salpicados precisamente de un tono macabro, pero encantador. Inclusive, por ejemplo, aquí metiéndonos en otro cuento, hablando por ejemplo del Hobbit, que originalmente él iba a ser de Guillermo del Toro. Lo que vemos de los trasgos me parecen que beben directamente de todo el estilo. Es que de hecho él aparece acreditado en la trilogía del Hobbit porque él participó en el proceso de creación de la película. Y se nota. Claro que se nota, sobre todo pues si recordamos en la primera película, cuando entra en la cueva de los trasgos, este trasgo gigante grotesco, pues ahí dice Guillermo del Toro por todo lado. Y es genial
que él es muy fiel a lo que él retrata. Ahora imagínense esa escultura en la casa. Y en la casa. Algo muy curioso con él es que, pues, para él, esto es un mundo, no se trata solamente de un museo, sino un mundo y el mundo propio de él. Y él trata como de alimentarlo y de mostrárselo al mundo y que todo el mundo sea partícipe en él. Es una propuesta muy interesante y la verdad, pues ojalá en algún momento yo pueda estar ahí aterrándome con todo lo que es Guillermo del Toro. Y fascinándose. Igual esta casa, esta Bleak House, esta casa retorcida, me deja dos elementos para reflexionar. Uno, que ojalá existieran más cineastas como Guillermo del Toro. El cine necesita por favor más gente como Guillermo del Toro por esos proyectos tan creativos que siempre saca. Y por supuesto, Bleak House tiene que ser uno de los lugares que visite antes de morir. Es que yo creo que es algo, para mí ese sería como Disneylandia. Era un lugar donde hay un montón de juguetes asesinando personas, sangre por todos lados, luces, porque las luces son candelabros, sí. Libros para el deguste de toda persona que disfrute la fantasía. Pues es maravilloso. Y la casa, obviamente, o sea, no es solamente el museo y sus pedestales, y ya no, está acondicionada con las luces, con las puertas, con las ventanas, de tal forma que todo parezca una antigua y vieja casa victoriana y por supuesto embrujada. En proyección. Y ya en nuestra sección principal, hoy vamos a hablar de vampiros, como lo habíamos comentado. Yo diría que el vampiro es de los personajes más clásicos que existen del terror. Lo podemos remontar, por ejemplo, a obviamente 1899, Bram Stoker, con su ópera, más bien con su, iba a decir Magnus Opus, supongo que sí, eso es su trabajo más reconocido, que es Drácula, por supuesto, basado en Vlad Tepes, que fue un conde del reino hoy, de Valaquia, que hoy es Rumania. Es Rumania y que está pues asociado como con ciertas batallas propias como de guerras bíblicas o guerras religiosas. Sí. Y que a partir de allí de este personaje se inspira un poco la historia de creación del personaje que conocemos como Drácula. Y teniendo en cuenta también que este Vlad tenía como apodo el Empalador. Era alguien muy sádico. Sí. Y efectivamente, digamos, pues se crea esta novela que diríamos, creo yo, sin lugar a equivocarnos, alcanza las alturas que tiene gracias al cine. Es decir, no es que la novela en sí misma carezca de cualidades o facultades para hacerlo, pero es esa relación además, diríamos, cronológica con el cine que hace N cantidad de adaptaciones particulares a ella, lo que hoy en día ha hecho que tengamos a Drácula como un personaje hito reconocido fácilmente en nuestra cultura, digamos, cotidiana. Por supuesto, un dato curioso sobre Bram Stoker y Drácula. Resulta que originalmente él miró en los anales de la historia pues para revisar qué nombre se podía acomodar al personaje que buscaba. Y originalmente le quería poner Conde Vampiri, que es un nombre, diría yo, para nada musical, de hecho un nombre para nada llamativo, y se encontró con Drácula. Hoy vamos a hablar como tal, vamos a hacer una especie de lista recopilatoria de películas sobre vampiros que nos hayan gustado. Carlos, vos podés empezar, algunas más modernas, otras que no, pero que por supuesto, y es algo que me gusta mucho, que constantemente están replanteando el mito del vampiro. Ese es un dato interesante, Juan, que también disfruto yo bastante, y es que en la medida en que efectivamente se han hecho tantas películas sobre el tema de los vampiros, sagas, diferentes variaciones, eso ha dado pie a que, digamos, no solamente se continúe con la tradición, sino que se ofrezcan replanteamientos, reformulaciones, cambios de contexto, conexiones con otras figuras de lo monstruoso, grandísimas. Unas mejores que otras. Claro, unas mejores que otras, que han hecho pues que este universo es un universo tan complejo. Recuerdo aquí, y lo hago un poco a manera de tributo a un profesor y amigo que tuve yo, que se llama Roberto Vélez Correa, un escritor caldense que ya falleció,
que uno de sus proyectos inconclusos e irrealizados era una novela, obviamente en literatura, sobre vampiros. Y me contaba algún día que venía trabajándole un par de años al tema y decidió retirarse y no terminar nunca el proyecto por la cantidad tan ampulosa de literatura y filmografía sobre los vampiros, que sintió que el terreno estaba sobresaturado. Sí, se siente sobresaturado a veces. Exactamente, y eso, digamos, en el cine lo reconocemos. Un caso interesante, digamos, que la primera película que quiero mencionar, que seguramente los cinéfilos tendrán presentes, es Nosferatu. Sí, 1922. De Werner Murnau, que es quizás una de las óperas, las óperas, digamos, clásicas del mundo del vampiro, donde, digamos, tenemos una adaptación algo apócrifa de la novela de Bram Stoker. Entiendo yo, puedo estar equivocado, pero entiendo que hubo un problema de derechos en el momento. Sí. Hicieron la novela sin tenerlo, perdón, la adaptación sin tener los derechos. Derechos de la novela, y entonces hubo que hacer variaciones. De hecho, allí no se menciona la palabra Drácula. Por eso tenemos al Conde Orlok en su lugar. En lugar, exactamente, el Conde Orlok y Nosferatu. Y tenemos, digamos, una primera presentación del vampiro como un ser de las sombras, como un ser además oscuro, un ser físicamente monstruoso, es decir, literalmente es un cuerpo deformado, un cuerpo que asusta y que da origen como a toda esta dimensión, por lo menos, digamos, con cierto volumen, porque finalmente es una obra asociada al expresionismo alemán y que tiene toda esta estética, digamos, del cine silente, de aprovechar los claros oscuros, ese tipo de figuras para crear como todo este universo del vampiro, que sigo siendo yo, digamos, sigo pensando yo, es una de las obras que vale la pena visitar del mundo de los vampiros todo el tiempo. Por sí he escuchado por ahí que Murnau tenía como cierta tendencia satanista y que también obviamente planteó y puso en su obra de Nosferatu. Interesante. Es una película de esas que vale la pena, digamos, donde empezamos a encontrar una cantidad de los elementos de la iconografía del vampiro, la relación con la noche, con la luz, el tema finalmente de las estacas. El castillo. El castillo, obviamente, el viaje al oriente, en este caso exótico. Todo eso está planteado dentro de esta novela que se recrea. Entonces diría yo pues que son esas películas necesarias y obligatorias que hay que visitar. Revisar el Nosferatu de Murnau. Y yo quisiera también entonces saltar, digamos que a la última revisión, me atrevería a decir más clásica que hay de Drácula, que es precisamente Drácula, de Coppola, de los 90, el 91. Sí, 1990, si no estoy mal yo. Que me gusta mucho, sobre todo porque en estos días viendo imágenes de Vlad el Empalador, se parece muchísimo a Gary Oldman. Es ridículamente parecido a Gary Oldman. Ahora se entiende por qué estuvo ahí y me parece en un papel de los que más los he disfrutado, como por sobre todo por el maquillaje y por cómo él aprovecha esas cualidades físicas que le han dado. No sé, Carlos, ¿qué pensará de esta película? Es una de mis películas, digamos, favoritas del mundo de los vampiros. Yo la sigo teniendo un amor muy especial. Una película además polémica. En su momento fue una película muy bien acogida por la crítica, pero con el paso de los años no ha envejecido bien. Es cierto. Sí, no ha envejecido bien y digamos que se ha tomado distancia de sus cualidades, pero a mí me sigue gustando. Y igual que tú, Juan, coincido con la interpretación de Gary Oldman, en especial porque hay una cosa muy interesante y es que el planteamiento de Coppola supone como una especie de duplicación del personaje. Sí. Del vampiro un poco todavía, sin, digamos, que tenga la estética del vampiro que vimos en la obra de Murnau, pero es un vampiro envejecido, como con ciertos elementos góticos, la capa, la suntuosidad, un poco casi que rococó en sus expresiones. Sí, total. Pero efectivamente el vampiro es un encantador, que tiene una versión, digamos, y tiene otros antecedentes en el cine, donde ya no es el monstruo físico, sino que la monstruosidad es interna, pero es un hombre bello, es un hombre seductor. Y aquí nos plantean esa otra visión, una visión, yo no sabría cómo definirla, que me gusta bastante porque es una visión, digamos, del finales del siglo XIX, pero con unos elementos un poco de estética pop, las gafas de colores, los vestidos. Fantástico. Me gusta ese tipo de vinculaciones. Y vemos otro Gary Oldman que es indistinguible de la versión, por lo menos desde el punto de vista expresivo fisonómico del vampiro. Entonces siento una cosa encantadora. Y allí, digamos, que se lleva a fondo una de las expresiones que se han explorado dentro del mundo de los vampiros, que es la relación entre el acto vampírico, digamos, de tomar la sangre con los colmillos de la víctima sin convertir, con el acto sexual. Sí. Y donde las connotaciones en este caso son estrictamente sexuales, incluso la mordida del vampiro tiene unas contorsiones corporales que lo que hacen es replicar el coito, y allí hay unas cosas interesantes. Hay un bello trabajo de Roman Guber, el teórico español, que se llama Las raíces del miedo, donde explora ese paralelo casi psicoanalítico
entre la dimensión vampírica y el acto sexual, y habla de la película de Coppola precisamente como quizás la película que mejor ha recreado esas digamos, connotaciones que me parecen muy bellas. Sí, yo he escuchado críticas sobre esta, o sea, obviamente la vi, pero digamos que una crítica que me llamó en su momento mucho la atención, una crítica, pues digamos que moderna, era que estaba satanizando la película diciendo que gracias a ella se le había dado pie a Crepúsculo y a amoríos, pues por el estilo de vampiro, mujer o chica. Sí. Pero yo siento que la verdad es que Drácula, o la historia como tal del vampiro, siempre ha tenido entre líneas Claro. un contexto de sangre, que esa sangre obviamente vemos que es como una ruptura Sí. de la virginidad, con una carga sexual Claro. muy grande, que siempre ha estado ahí, que obviamente de pronto no habíamos visto antes con Christopher Lee o con otras personas que hayan interpretado pues al vampiro mayor, pues por cuestiones de la época y todo esto, y obviamente pues la película de Coppola llega a romper con todo esto. Dos apuntes que me llaman mucho la atención también de esta película. Uno, que obviamente ahí tenemos a Winona Ryder, que es otro claro. ícono de los Sí. 90. Haciendo de Mina Harper, además. Exacto. Y por supuesto rescato mucho la parodia que le hicieron en Los Simpson, que me encanta. Fabulosa. Con el señor Burns. Sí, no, fantástica. Bueno, y también hay que decir que Van Helsing, el villano, la contraparte de Drácula, En este es caso Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, que me parece absolutamente soberbio, y hay unas relaciones también allí como de erotismo alrededor del personaje. Bueno, no, yo disfruté mucho. Tenemos a Keanu Reeves haciendo Jonathan Harper. En una de sus actuaciones más extrañas, me atrevería a Sí, decir. sí. Y bueno, yo tengo que mencionar siempre que está mi músico favorito, es Tom Waits, un músico norteamericano, haciendo un pequeño personaje que es el de Renfield, el ayudante de Drácula, encerrado pues desde el principio en una especie de torre. Bueno, no sé, la disfruto bastante yo. Como otra recomendación, doy una película que sé que muchos de ustedes ya conocen. Voy a hablar de su remake americano, ya que la versión sueca no la he visto, y es Déjame entrar. Yo sí he visto, Una película yo sí vi la sueca. sí, protagonizada por Chloe Grace Moretz y por... bueno, en este momento se me escapa su contraparte masculina. Es una historia muy bonita porque creo que es ver como tal todo el mito vampírico desde la niñez. Ujú. Y cómo hay también como cierta relación muy bella que se entreteje en los personajes, como de quererse el uno al otro, de apreciarse el uno al otro. Sobre todo pues porque sabemos que el personaje principal sufre de bullying en el colegio. Sí. Y ella entra como un ente espectral, que a pesar de ser espectral, él la valora y la quiere como tal. Me pasó algo muy curioso con esta película, es que cuando yo la vi, no había visto el tráiler, ni siquiera sabía de qué iba. Y claro, obviamente ya más adelante, ya viendo la película, cuando me encontré con el mito como tal del déjame entrar, Ujú. de cómo al vampiro no puede entrar a un Sí. aposento si no es invitado previamente, me pareció muy bonito. De hecho, Sí, siento que hasta cierto punto les estoy tirando un poco la experiencia al comentarles desde el inicio que tiene que ver con vampiros. Pero, No, pero igual que en general pero me ya- encanta. Ya obviamente, digamos, pues a los que tendrían que ser espectadores muy desprevenidos, porque digamos que ya está asociada y por lo menos reconocida dentro del género. Y exactamente eso es lo que me encanta, Juan, lo que acabas de describir. Cómo digamos, yo vi la versión sueca, se reconstruye todo el tema proxémico del espacio, limitado por la invitación, que es tanto la invitación de la palabra como del acto. O sea, es cómo yo concedo mi espacio a otro y permito que finalmente el vampiro pueda habitar. Y cómo se va tejiendo esto con unas delicadezas visuales, con unos ritmos cadenciosos. A mí me pareció la cosa realmente encantadores. Estos niños casi andróginos, esa representación del vampiro casi que impoluto. Al contrario, pero no, por favor, no me lo van a asociar con los vampiros Sí, sí, sí. de Twilight. de Twilight. No, es una cosa distinta porque son una cosa mucho más andrógina que realmente erótica. Entonces Sí, me gusta bastante como ese tipo de trabajos. Y es una película sumamente interesante, un poco con lo que dice Juan, que digamos que su planteamiento narrativo sorprende cuando uno se encuentra que está el universo de vampiros detrás. Claro que sí, tendría que ver la versión sueca. Quisiera ver qué apuntes hay como tal en la dirección, pero de la parte americana rescato mucho el hecho de que suele ser algo cruda, como en algunas partes gráficas. Aquí Y eso también. me parece que se rescata también. Sí, también funciona. Carlos, ya para ir acabando ya como tal el programa, hoy tenemos un programa un poquito más ágil, quisiera que nos hablaras del Crepúsculo al amanecer. Ok, bueno, esta es una película, también de mis películas favoritas, por lo menos digamos dentro de este estilo de trabajo serie B. Es una película dirigida por Robert Rodríguez de 1996. Es una película que siempre me gusta mencionarla porque nos hace una especie de pequeña parodia un poco de lo que ha sido la tendencia a la mixtura e hibridación de géneros. O sea, sabemos muy bien que una gran tendencia, por lo menos de lo que podríamos llamar el cine contemporáneo, e incluso lo que algunos llaman cine postmoderno, tiene que ver como con cierta ruptura intertextual, intergenérica. Pero aquí hay una especie de parodia.
Nos encontramos con una película que en su planteamiento es una película policíaca, casi que de carreteras. Tenemos a Quentin Tarantino interpretando uno de los personajes. Uno de los personajes, a Juliette Lewis, a Harvey Keitel, a George Clooney, un reparto conocido dentro del mundo de Tarantino y Robert Rodríguez, que terminan llegando por ciertas circunstancias a un bar, digamos como crepuscular desde el punto de vista incluso liminar, separándolos a México con los Estados Unidos, y en un momento, un abrir y cerrar de ojos, se nos convierte en una película de vampiros. Y son unos personajes encerrados luchando con una horda de vampiros, Salma Hayek que además interpreta a uno, y entonces es una cosa donde se parodia la mixtura de géneros y hay al mismo tiempo un tributo y una burla, lo que podríamos llamar literalmente un ejercicio de ironía fílmica sobre el mundo de los vampiros y los modos de resistencia que digamos me parecen encantadores, donde los mitos, por ejemplo, o las iconografías del crucifijo se crean con armas de fuego, bueno, etcétera, etcétera. Y donde digamos la erotización casi que se vuelve animalesca, una burla, un tipo de construcción del vampiro que roza con el cómic. Bueno, yo no sé, yo la disfruté bastante. Bueno, yo la tengo pendiente sobre todo porque tiene secuelas y creo que por ahí sacaron una serie. Yo solamente he visto la versión original. Es una película que no es para todo el mundo, es una película de serie B, pero yo la disfruté profundamente. Pues habrá que mirar, Carlos. Muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy. Como siempre, apuntes supremamente importantes. Juan, todo un placer y espero que podamos seguir conversando sobre cine una vez más. Por supuesto, ya nos vemos la próxima semana. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestros portales web, La Caja de Fantasías, que es nuestro canal en YouTube, y @somos 35mm, que es nuestra página de Facebook. Hasta la próxima semana, feliz Halloween y donen sangre. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. Hasta la vista, baby.